La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Francisco López es doctor en educación, nos acompaña vía telefónica. Paco, muy buenos días, te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Buen día, gracias por la invitación como siempre, aquí a la orden, un gusto saludarlos. Y para conocer, precisamente a propósito de la pregunta de hoy, conocer tu opinión sobre las declaraciones de Aurelio Nuño, el titular de la Secretaría de Educación Pública, de que en su gestión se han invertido 80,000 millones de pesos en infraestructura educativa contra los 16,500 millones erogados en los dos gobiernos anteriores, es decir, casi 5 veces más en esta administración que en las dos anteriores. ¿Qué opinión te merece, sobre todo a ti que eres un estudioso en materia de la educación en nuestro país? Muchas gracias, licenciado. Yo le agradezco su comentario y la invitación para dar comentarios respecto al tema. Efectivamente, el secretario Nuño destacó que se va a invertir, no que se han invertido. Se van a invertir en los siguientes meses la cantidad de 80,000 millones para mejorar la infraestructura de todas las escuelas del país. Y de esos 80,000, 50,000 millones son directamente para 33,000 planteles de educación básica. Suena una suma bastante interesante y bueno, para atender la pregunta, si en los dos sexenios anteriores se invirtieron 16,000 millones, significa que son 8,000 millones en cada sexenio. Y aquí el secretario Nuño está anunciando que se van a invertir 10 veces más que en cada sexenio de los anteriores. Pero no he visto yo realmente en dónde se va, porque nada más lo anunció, pero no ha dicho en cuáles escuelas, ni en qué rubros, ni en qué elementos. Sabemos que las carencias de las escuelas públicas son muchas, pero aunque suene que es una cantidad bastante impresionante y muy fuerte para invertir, es completamente insuficiente, ya que comenta que se van a invertir para dejar en condiciones dignas 33,000 planteles de educación básica, que realmente es únicamente el 14% del total, porque son 230,000 escuelas de educación básica en México. Esto nos deja en un porcentaje mínimo realmente, porque la gran mayoría de escuelas, según el censo que hay de infraestructura, necesitan el 90%, al menos pintura, al menos reparaciones sanitarios y de bebederos. Entonces, sí, si bien es cierto que es una cifra impresionante, no resuelve el problema en gran medida, siempre, aun cuando se vaya a concretar esta cifra, porque se anunció, pero no se ha dicho de qué manera ni de qué forma se van a invertir. Sobre todo por el hecho, Paco, no sé si coincidas conmigo, de que, pues sí, como tú bien lo dices, esta cantidad suena muy interesante, 80,000 millones de pesos. Sin embargo, pues esto no se refleja en ahora sí que una mejor infraestructura educativa, si tomamos en consideración que todavía hay aulas móviles en camiones desvencijados, que todavía hay escuelas que trabajan en casas, en domicilios particulares, que todavía hay escuelas que carecen de ventanas, de mesabancos, de lo más elemental de la infraestructura educativa, y como que presumir esa cantidad pues choca, ¿no?, con la realidad que están viviendo los alumnos, sobre todo en las escuelas primarias y secundarias. Sí, totalmente de acuerdo, y más aún yendo más lejos en el tema, esta inversión se refiere únicamente a la infraestructura en cuestiones materiales, me refiero a bebederos, sanitarios, pintura, etcétera. Pero estamos viendo que los países miembros de la OCDE, que son con quienes estamos compitiendo realmente, no va la inversión únicamente en la infraestructura de tipo material, sino generalmente los países miembros de la OCDE, que están muy por encima de nuestro país, la inversión en infraestructura va directamente a cuestiones de equipamiento en las TICs, es decir, pantallas en cada aula, computadoras, proyectores de imágenes, audioteca,
biblioteca digital. Es decir, la inversión que se está haciendo en China, Finlandia, Corea, Japón, Canadá, etcétera, está orientada a ese tipo de infraestructura, porque la infraestructura básica ya está resuelto el problema. Mientras aquí en México apenas estamos hablando de modernizar o reparar la infraestructura física, y no nos estamos yendo a lo fino de la educación, que son las TICs, que son ya lo que está mandando en este momento. Es decir, el ejemplo es, mientras una escuela aquí de Torreón se le va a dar una mano de pintura, se va a reparar una banqueta, etcétera, allá en China eso ya está hecho. Se va a invertir, pero en el grupo, en computadoras, proyectores, imágenes, de tal manera que los estudiantes tengan el acceso inmediatamente a Internet, de las TICs, de manera rápida, eficiente y expedita. Mientras en México aún estamos con la cuestión de infraestructura material. ¿Esto qué significa? Pues lo que hemos dicho siempre, que la brecha se está agrandando cada día más. Y bueno, es verdaderamente lamentable esto que tú mencionas, Paco, porque pues sí, efectivamente estamos a años luz de los países de primer mundo, de las naciones de la OCDE. Dices tú con las naciones con las que estamos compitiendo. Sin embargo, pues yo me preguntaría qué tan competitivos podemos ser frente a las naciones de la OCDE con estos datos que tú mencionas. Nosotros aquí preocupándonos por ponerle un vidrio a una ventana y allá ocupándose en proporcionarles a los niños tecnologías de la información y la comunicación. Digo, eso nos habla ya de la gran diferencia, pero por otra parte también quisiera que entráramos a un análisis de lo que es el personaje que está al frente de la educación. En los países de primer mundo y sobre todo los países que tienen los primeros lugares en educación, vamos a hablar en el caso de Dinamarca, por ejemplo, o en el caso de Noruega, o en el caso de Japón, ¿a quiénes ponen al frente de la educación del país? ¿Y quién está al frente de la educación en México? Digo, Aurelio Nuño, que de veras fue de dar pena ajena en la entrevista que tuvo con Carlos Loret de Mola, donde pues uno se pregunta, ¿y dónde están sus asesores para dar una serie de datos que de veras resultan absurdos, que sin ser secretario de Educación cualquier mexicano lo sabe? Por ejemplo, el hecho de hablar de que a partir del nuevo modelo educativo la educación será regionalizada. Sin embargo, Aurelio Nuño no sabe que desde hace muchos años en los salones de tercer grado a los niños se les da un libro de historia y geografía de cada una de las entidades federativas, o el hecho de que presumió de que su propuesta de clases de inglés en toda la educación básica, cuando desde el plan de estudios de 2011 ya existen 5 horas semanales, o hablar de que a partir del nuevo modelo educativo los niños van a aprender, cuando el francés Jacques Delors desde 1994 en los 4 pilares de la educación pues ya lo había propuesto, y en el caso de México desde 2011 con Felipe Calderón ya se había empezado a aplicar esa doctrina de aprender a aprender. Efectivamente, en el nuevo modelo educativo, que es precisamente la presentación del secretario de Educación en materia, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que ahí se menciona ya está consignado en anteriores planes y programas, y como usted dice, licenciado, acertadamente, desde el año 2000, en el libro La educación encierra un tesoro, se manifiesta precisamente de nuevo, se retoma el principio de aprender a aprender, cuya base está en el documento rector de la UNESCO de 1974. Es decir, hace más de 50 años la UNESCO lo impuso como un elemento rector. Y esto nos da una idea de que el nuevo modelo educativo lo está refriteando, lo está obteniendo cuando es un elemento básico del actual plan de estudios 2011. En la página 13 y en la página 16 ya hace mención de eso, de aprender a aprender a lo largo de la vida del estudiante de educación básica. Es el propósito central del plan de estudios 2011. Lo están ubicando de nuevo porque yo siento que en el fondo es una cuestión de tipo político.
Creo que el señor Nuño tiene aspiraciones políticas muy importantes y por eso ha hecho declaraciones, si observamos hace 15 días, hizo con respecto a un partido político que ya es tiempo que vaya buscando precandidatos, etcétera, y ahora de nuevo aparece con esta inversión. Es decir, el señor tiene su intención política y está tomando algunos elementos educativos, que es el ramo en el cual se dedica él, pues para darse foro. Pero en realidad todo lo que está anunciando no resuelve en gran parte el problema y reitero, lo que menciona del nuevo modelo educativo ya existe en su gran mayoría. Es la misma gata, nomás que revolcada. Doctor, buenos días, le saluda Marcela Pamás. Sí, para preguntarle lo siguiente, bueno, 2018 está a la vuelta de la esquina y seguramente se renovará la presidencia. No sé cuáles van a ser los resultados, pero entiendo que están complicadas las cosas para el Partido Revolucionario Institucional. Y en el supuesto de que llegara un color diferente a la presidencia de la República, este nuevo modelo educativo que todavía no se aplica, ¿quedaría obsoleto? Mire, ya hay ciertas declaraciones de algunos candidatos fuertes que han mencionado que lo primero que harían es derogar esta ley que regula la reforma educativa. Otras voces han hablado de modificarla. Yo considero que no es bueno modificarla, porque dentro de todo lo malo que hay, ha sido un cierto avance porque le pone un orden a esto. Pero no veo yo la utilidad de modificarla, porque volveríamos a los tiempos donde cada sexenio imponía su propio modelo, imponía su propia situación. No, aquí lo que estoy viendo del nuevo modelo educativo, que lo hemos manifestado varias veces, no puede hacer una modificación sustancial, porque las bases estructurales, las bases pedagógicas e incluso metodológicas están bajo la asesoría de la OCDE. Por eso estos planes de estudio son con visión al año 2030. Entonces, si analizamos el nuevo modelo educativo y el plan de estudios 2011 vigente, veremos que el 90% es lo mismo. No puede modificarla precisamente porque necesita la autorización de la OCDE y esta no se la va a dar, porque esas autorizaciones se hacen en cada Congreso Internacional de Educación, que son cada 10 años. Es decir, cerrando una década es el Congreso Nacional Internacional de Educación y ahí se dan autorizaciones para modificar o las novedades que hay en educación. Pero en este caso no puede modificarse. Por este motivo, el nuevo modelo educativo retoma el 2011 en el 90%. No hay nada, nada más. Si analizamos bien el nuevo modelo educativo, se basa en cuestiones, en un apartado muy importante, en la autonomía curricular y un calendario flexible. Esas son las dos grandes aportaciones, entre comillas, que hace el nuevo modelo educativo, pero en el fondo la base es la misma. Y para hacer un comentario breve con lo que comentaba ahorita el licenciado Ceballos, que tenemos 40 años de atraso, le voy a dar un dato muy importante. Hay 3 lecturas que están girando en torno al examen de oposición del magisterio para ingresar y para promoción, en cualquier nivel, ya sea educación básica, educación media superior, para director, supervisor o simplemente maestro de grupo subdirector. Bueno, esas 3 lecturas son de un señor llamado Jerry Brophy, otro de Pam Sammons y otro de Sam Redding. Ellos 3, Jerry Brophy, Pam Sammons y Sam Redding, son investigadores de la UNESCO en diferentes épocas y cada uno de ellos escribe libros auspiciados por la UNESCO donde enuncia los elementos más generales para los países miembros de PISA. Estos libros fueron escritos hace aproximadamente 40 años y el nuevo modelo educativo está retomando como innovadores elementos de estos autores cuyos libros tienen aproximadamente 40 años, y otro libro también muy importante que se llama 10 nuevas competencias para enseñar, de Philippe Renaud. Ese libro es el que norma realmente toda la cuestión metodológica, didáctica y la orientación pedagógica de los modelos educativos del mundo
y el de México también dentro del Plan 2011. Si vemos el Plan 2011, tiene su base en ese libro, 10 nuevas competencias para señalar, pero no, ese libro también tiene aproximadamente 40 años. Eso significa que desde hace 40 años en Europa, estos países ya eran de vista común, y en México apenas están entrando. Apenas están entrando como base para un examen. Es decir, aquí con esto demostramos que estamos atrasados 40 años en educación, en método, pedagogía, cuestiones didácticas, etcétera. Pues un dato muy revelador y que de alguna manera explica, por eso estamos como estamos. Muy bien, doctor Francisco López, doctor en educación, nuestro agradecimiento por tu participación. Al contrario, le agradezco mucho y como siempre estoy a las órdenes. Que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente para ti.